Hola a todas y a todos. Hoy vamos a explicar algunos detalles de la mediación penal. Ustedes ya analizaron los materiales que se encuentran en el aula virtual sobre la justicia restaurativa, que es un tema más amplio, sobre la técnica de la mediación en general y también algunos elementos sobre la mediación penal. Hay allí detalles como términos, referencias a todos los artículos del Código de Procedimiento Penal que lo regulan, está el manual de la Fiscalía también que tiene algunos datos. Teniendo todo esto, quiero en este video simplemente hacer unas consideraciones generables sobre la mediación en el derecho penal colombiano. Lo primero es que esta figura empieza con nuestro Código de Procedimiento Penal actual. Estamos hablando de la Ley 906 de 2004, que en sus artículos 518 y siguientes establece un libro especial para la justicia restaurativa. En esos primeros artículos se habla de la justicia restaurativa, de las posibilidades que hay, recogiendo lo que era ya la experiencia previa de la conciliación en materia penal, pero abriéndose a otras medidas. Y en los artículos 523 a 527 se establece específicamente el procedimiento de la mediación. Esta es una de las pocas normas que hablan de esta figura, de los mecanismos alternativos de gestión de conflictos, y se trae precisamente para el tema penal. La pregunta que muchas personas, sobre todo quienes no se han acercado a este tema con anterioridad, hacen es, bueno, sí, mecanismos alternativos, conciliación, mediación, círculos de diálogo. Algunas personas piensan que todo esto es posible en casos de poca gravedad, pero que hablando de temas penales, siendo estos muchas veces bastante delicados, no habría lugar a la aplicación de estas medidas. Pues esto es tan falso que precisamente la norma que en Colombia introduce esta temática de manera expresa está en el ordenamiento penal. Y de hecho, si bien todos estos mecanismos se remontan a tradiciones jurídicas no occidentales, sino a tradiciones jurídicas autóctonas, y por eso las podemos ver en Colombia hace mucho tiempo en nuestras comunidades indígenas. Hablo especialmente, por ejemplo, de la experiencia de la comunidad Wayuu, de la que ustedes también tuvieron oportunidad de ver algunos videos. Si bien esto es muy antiguo, en Occidente este tema empieza a ganar fuerza con ese nombre de justicia restaurativa precisamente en el ámbito penal, aunque no en el ámbito penal de adultos, sino en el de adolescentes. Cuando algunas personas en el mundo angloamericano empiezan a aplicar estas medidas para los casos de delitos cometidos por adolescentes con experiencias muy exitosas. De ahí entonces se empieza a ampliar, tenemos por ejemplo la experiencia de Nueva Zelanda, la experiencia de Inglaterra, donde todos los conflictos de adolescentes tienen que involucrar este tipo de gestiones, pero también entonces empieza a llegar al sistema de adultos. Colombia en esto es un país en donde se han realizado prácticas restaurativas en el ámbito penal, se han realizado mediaciones penales en Colombia, pero no es uno de los países que presente mayor avance en el tema. Sin duda, países como Inglaterra, Australia, Nueva Zelanda, como los países escandinavos, por supuesto, pero también incluso España, Italia y Francia presentan un avance mayor en esta temática. En Colombia, entonces, podemos decir con claridad, cualquier delito puede ser susceptible de una mediación. ¿Qué pasa? Y cuando digo cualquiera es cualquiera, desde un hurto simple hasta un homicidio, pueden ser mediados. La mediación como un mecanismo de gestión de conflictos de las personas siempre puede aplicarse. La diferencia en Colombia va a ser qué efectos tiene o no tiene frente al procedimiento penal. Y aquí es importante que ustedes recuerden algo, y es que en Colombia los delitos se dividen en dos grandes grupos. Por un lado tenemos los delitos querellables, que están en el artículo 74 del Código de Procedimiento Penal, y esos delitos, entonces, donde también aplica la conciliación, que recuerden es una figura distinta a la que estamos hablando hoy, pero también hace parte de lo que el Código de Procedimiento Penal trae como un mecanismo de gestión de conflictos y también se viene aplicando desde hace muchos años en el derecho penal, aunque de una manera que ha sido un poco criticada, porque la conciliación en Colombia ha tenido como conciliador al fiscal, rompiendo, digamos, uno de los requisitos de los principios generales de la justicia restaurativa, que es la neutralidad, pero en todo caso en algunos momentos ha dado algunos resultados, aunque con muchísimas críticas por este factor.
La mediación, en cambio, tiene como mediador a una persona externa. Las fiscalías tienen unos listados, pero también las partes pueden elegir a una persona por fuera de estos listados y es el fiscal o el juez, según el momento en que nos encontremos del proceso, quien dará, digamos, el aval a la persona mediadora para que pueda realizar esta función. Ustedes como abogados y abogadas, si además realizan una formación en mecanismos alternativos de gestión de conflictos y específicamente en la mediación, y seguramente si se inscriben a algún centro de mediación, pueden actuar como mediadores en casos penales. Pero no me voy a perder. Vamos entonces, les estaba diciendo que, recordando que en Colombia hay delitos querellables y delitos de oficio. En los delitos querellables es posible la conciliación, pero también es perfectamente posible la mediación. Y en ese caso, si se llega a un acuerdo total, pues la persona querellante puede simplemente desistir de esa querella y en ese caso excluiríamos toda la actuación penal. ¿Sí? Podemos, digamos, en ese caso, reemplazar totalmente la actuación del derecho penal, del sistema penal, del aparato punitivo, por mecanismos alternativos, por el diálogo y los acuerdos entre las partes. Sin embargo, cuando estamos ante delitos de oficio, esto no pasa así. Los delitos de oficio, todos son también mediables, se puede realizar una mediación con todos los pasos que se han visto, igual, con algunos cuidados, ¿no? Pasando informes a la fiscalía, como ustedes también podrán observar en el esquema sobre la mediación que se dejó en el aula virtual, pero tendrá otros efectos. ¿Cuáles son los posibles efectos? Cuando tenemos delitos cuya pena mínima no supera los 5 años, ¿sí? Allí se puede llegar a acordar la reparación integral de manera que se pueda aplicar el principio de oportunidad. Es decir, si hay una mediación y hay un acuerdo exitoso entre las partes que incluya una reparación integral, la Fiscalía puede aplicar principio de oportunidad y así terminar el proceso penal. Si hablamos de delitos no querellables, o sea, de oficio, con una pena mínima que sea superior a los 5 años, pero que la máxima no supere los 6, ¿sí? En ese caso también se puede acordar la reparación integral y también se puede aplicar el principio de oportunidad. Pero en este caso es importante que también tengamos en cuenta que si no se da en ese momento procesal en que se puede aplicar el principio de oportunidad, sino que la mediación se da después, ¿sí? Plantémonos esta opción. Ya inicia el proceso, ahí puede haber una mediación, pero también puede ser que el proceso ya haya terminado, la persona ya esté condenada y se realice una mediación con posterioridad a esta condena. En ese caso, se puede reemplazar completamente la reparación integral, que no la dictaminaría el juez, sino que sería acordada por las partes a través de la mediación, y además se puede tener en cuenta esa mediación para la aplicación de beneficios penitenciarios, para también determinar la manera de ejecutar la pena. Esto lo trae expresamente el Código. Ahora bien, cuando ya estamos hablando de delitos de una pena mayor, la única posibilidad de aplicación del principio de oportunidad estaría a cargo del fiscal general de la Nación, no de su fiscal delegado encargado del caso, sino del fiscal general de la Nación directamente. En Colombia no se conocen casos donde esto se haya aplicado, pero la ley abre esta posibilidad. Pues bien, sigamos pensando en el caso de un delito no querellable, de un delito de oficio, de una pena mayor, la mínima mayor a 6 años, en donde, digamos, las posibilidades de que el proceso penal termine por mediación son bastante difíciles porque tendría que aplicar el principio de oportunidad directamente al fiscal general de la Nación. En estos casos, ustedes se preguntarán, bueno, entonces allí, ¿para qué hacer una mediación? La respuesta, que ya ustedes la tendrán también porque ya han visto los materiales, pues más allá de los efectos personales, que son sin duda los más importantes, de permitir que la víctima acceda a la verdad y a una reparación real, de permitirle a la persona ofensora que acceda también a la posibilidad de responsabilizarse por sus hechos, ¿sí? Y de mejorar las relaciones con la persona ofendida y la comunidad, y también de permitirle a la comunidad cercana de restablecer los vínculos que requiere para la convivencia pacífica, que eso es sin duda el mayor éxito y la mayor promesa de la mediación, pues en términos más procesal penales, ¿sí? O de derecho penitenciario, si lo quieren así, ¿qué beneficios puede tener una persona, la parte ofensora y la parte ofendida, conocida en derecho penal como víctima, con una mediación penal?
La víctima se puede beneficiar por una real reparación. Tengan en cuenta algo. Cuando el juez ordena una reparación integral en Colombia, generalmente lo que hace es condenar a la persona a pagar una cierta suma de dinero a la víctima. Como ustedes saben, nuestra población penitenciaria está compuesta por personas casi siempre de estratos 0 a 2 y por supuesto no van a tener recursos. Y en el caso en que los tengan es muy probable que esos recursos se encuentren ya ocultos. Esos realmente son los casos que menos se ven, pero pues también suceden. Y finalmente, la realidad para las víctimas en Colombia es que después de un proceso tan doloroso como es un proceso penal, no reciben esa reparación ni siquiera económica. Además de todos los problemas que se han revelado para las víctimas, que su dolor se tase simplemente en dinero y que no haya otro tipo de reparaciones. Eso es lo que puede ganar la víctima con un proceso de mediación, ¿sí? Que la reparación sea real, tanto en términos económicos, con trabajos, con cosas que realmente se puedan cumplir, como en los términos emocionales y mentales que genera una mediación bien llevada. Entonces, por ese lado tenemos grandes beneficios. En cuanto a la persona ofensora, además de lo que ya dijimos, de que se pueda responsabilizar, que pueda reconocer el sufrimiento que generó en la otra persona, que es sin duda lo más importante, y crecer como persona, tenemos entonces que si la mediación se da, puede por un lado reemplazar ese incidente de reparación integral que le va a generar muchos problemas en el futuro, porque imagínense ustedes, condenan a la persona a pagar 8 millones, cumple su pena de prisión y cuando va a salir todavía tiene ese gran problema de ver ese dinero y no tiene absolutamente nada. Entonces, además de no tener trabajo, de no tener dinero, va a tener esta deuda que le va a dificultar, por ejemplo, el poder acceder a préstamos, si quiere, por ejemplo, montar una pequeña empresa. Entonces, eso va a ser realmente una afectación muy grande, sobre todo cuando salga de prisión. Pero también, además de reemplazar ese incidente de reparación integral, puede la mediación en este caso llevar a que se puedan aplicar algunos beneficios penitenciarios, ¿sí? Y a que la ejecución de la pena pueda asumir otras modalidades. Por ejemplo, dentro de los criterios para otorgar una prisión domiciliaria, uno de los criterios puede ser el que la persona ya haya llegado a un acuerdo con las partes ofendidas, con las víctimas, y por ende así podrá demostrar que no se va a afectar a las víctimas, que no se va a afectar a la comunidad. Eso entonces abre una serie muy grande de posibilidades. Hay otra posibilidad que no está reglamentada en el Código de Procedimiento Penal colombiano, pero que no está tampoco prohibida y por ende es viable, y es hacer mediación intrapenitenciaria para gestionar los conflictos de convivencia entre las personas privadas de la libertad y entre ellas y las personas del IMPEC. Sin embargo, salvo algunas experiencias piloto en Bogotá, esto casi no se ha experimentado en Colombia, pero sería sumamente importante de realizar porque los problemas de convivencia y de violencia al interior de las prisiones colombianas son bastante altos. Esto entonces nos da un panorama general, ¿sí? Muy resumido. Es importante que acudan a los materiales y que recuerden también los casos de principio de oportunidad. Aquí, en términos de procesal penal, juega un rol muy importante la comprensión del principio de oportunidad. Recuerden que este principio está regulado en los artículos 321 y siguientes del Código de Procedimiento Penal. Y allí hay que tener muy en cuenta el numeral primero, que habla de la reparación integral, pero también el numeral séptimo, que abre la posibilidad ante cualquier delito. Cuando en un proceso penal se aplica el principio de oportunidad por haberse realizado una mediación, se da una suspensión a prueba de hasta por 3 años, ¿sí? Para que se verifique el cumplimiento de lo acordado y luego ya se archivaría el caso. No es que simplemente después de la mediación todos se vayan y queda todo cerrado, sino que generalmente se hace una suspensión a prueba de hasta por 3 años, según el caso, para poder verificar que los acuerdos se cumplan y allí ya sí se puede archivar el proceso. En cuanto a cómo se hace una mediación, ¿sí? Porque así parece todo muy abstracto. Entonces, imaginemos que hay un caso, no vamos a decir qué tipo de delito para no cerrar las posibilidades, y las partes, generalmente, lo que se recomienda es que sea la parte ofendida, la conocida en derecho penal como víctima, la que solicite el proceso de mediación. Pero nuestra legislación permite que cualquiera de las partes la solicite. ¿Sí? Entonces, las partes solicitan la mediación al fiscal o al juez
o lo hacen directamente a un centro de mediación que luego tramita los permisos ante la fiscalía o el juzgado según el momento procesal en que nos encontremos. Imagínense que estamos ya, que ha empezado el juicio. Las partes, la víctima, por ejemplo, la parte ofendida, acude a un centro de mediación y allí, informada de todas las posibilidades, quiere hacer esto porque tiene ganas de hablar con esa persona, quiere entender por qué cometió el delito, por qué la eligió a ella como víctima, quiere que le garantice la persona directamente hablándole, mirándole a los ojos que eso no le va a volver a suceder, quiere entender para poder superar todos esos hechos y quiere también una reparación. Entonces, verificados todos los requisitos propios de la mediación, la voluntariedad como requisito fundamental de cualquier mediación, de todas las partes, tanto de la parte ofensora como de la ofendida, la posibilidad de las partes de dialogar, la verificación de que la víctima no está victimizada, sino que ya es sobreviviente en términos psicológicos. Y aquí generalmente entonces, ¿cómo sería el paso a paso? El centro de mediación recibe a la persona, analiza todo esto, su voluntariedad, su disposición, habla con la persona utilizando preguntas restaurativas para ver realmente si sí hay condiciones de diálogo. Luego entonces contacta a la otra parte, en este caso a la parte ofensora, realiza el mismo procedimiento. Dependiendo del delito, si es un delito que ha implicado daños graves, sobre todo daños personales a la integridad física o psíquica de la persona, cuando no es solo delitos, digamos, que afecten el patrimonio. En ese caso es muy importante tener un equipo interdisciplinario, un acompañamiento psicológico. Allí generalmente hay un psicólogo o una psicóloga que hace una valoración de ambas partes y nos da un dictamen diciendo si la persona está en capacidad de asumir responsabilidades. Es decir, si la persona no está sufriendo un proceso de victimización, bien sea por el delito que sufrió, como también la persona ofensora que no está sufriendo un proceso de victimización por el hecho de estar en prisión. Cuando ya sabemos que las dos personas están en capacidad de dialogar y que quieren hacerlo, ¿sí? Y que entienden la figura de la mediación, que han comprendido sus principios, que saben que todo va a quedar dentro de la confidencialidad, que es gratuito, los beneficios que les puede traer, entonces ahí sí se acude a la fiscalía o en este caso que estamos poniendo al juez para solicitarle el aval como mediadores, y hablo en plural porque casi siempre en el proceso penal se recomienda, y así se ha hecho en algunos casos en Colombia, que no sea una sola persona mediadora, sino que haya una comediación entre dos personas. Entonces, los comediadores piden la autorización o el aval más bien a la fiscalía o en este caso al juzgado para poder actuar en la mediación. ¿Qué hace el juez? Da el aval y determina un plazo en el que se suspende la actividad procesal, que puede ir de 3 meses, 6 meses, un mes, dependiendo del caso y pues la voluntad del juez o la jueza, y da ese plazo para que se realice la mediación. Allí entonces se va por el paso a paso que ya vimos, está la entrada, toda la fase de diálogo y el cierre, revisen los pasos puntuales en el aula virtual y al finalizar la mediación, los mediadores presentan un informe al juzgado. Muchas veces el juzgado determina que este informe se exponga de manera verbal en una audiencia especial y en ese informe se va a indicar pues si se llegó a un acuerdo, si no, los datos básicos del proceso, por ejemplo, cuántas reuniones se hicieron, si hubo acompañamiento psicológico o no, etcétera, etcétera, a qué acuerdo se llegó, pero por supuesto siempre respetando la confidencialidad. No se va a ir a pasarle al juez grabaciones de las conversaciones o a decir este dijo esto, este dijo lo otro. Simplemente se hace una relación de cuántos encuentros hubo, qué duración tuvieron, si fueron exitosos, si hubo respeto y los acuerdos a los que finalmente haya llegado las partes. Dependiendo entonces del tipo de delito y de la fase procesal en que nos encontremos, de allí ya el sistema penal tomará las decisiones del caso, bien sea para aplicar principio de oportunidad, para tenerlo en cuenta en el momento de la tasación de la pena, que es también un momento muy importante, o para la aplicación de medidas sustitutivas de la prisión o de beneficios penitenciarios. Eso es básicamente lo que se ha dado en Colombia. Hay algunas experiencias muy exitosas, también hay algunas que han presentado algunos problemas y como siempre lo más importante es una buena formación de las personas mediadoras, un acercamiento respetuoso de todos los principios y no ver estas técnicas como un mecanismo simplemente de descongestión o de evasión de pronto de una pena mayor, sino como todo un mecanismo real de hacer justicia, una justicia diferente a la tradicional occidental,
pero también un mecanismo en el que los y las abogadas estamos también llamados y llamadas a entender, acoger y ojalá promover en respeto de tradiciones muy antiguas y de posibilidades que se nos abren mucho más allá de los múltiples problemas que tiene el sistema de justicia tradicional. Eso entonces lo que quería mencionar sobre la mediación para que tengan un panorama general. Recuerden revisar todos los documentos y nos vemos en una próxima clase. Muchas gracias.